En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de charlar con Carlos Pressman, médico clínico, docente del Hospital Nacional de Clínicas y autor del libro Vivir 100 años. Carlos nos va a hablar del momento que están atravesando los adultos mayores ante la llegada de la pandemia, del SARS-CoV-2 o como le llamamos comúnmente del coronavirus. Cuidar a los que nos cuidaron es el título de esta videoconferencia. Carlos, te dejamos con nuestros suscriptores e invitados especiales para que te escuchen y te hagas dueño de esta conversación. Bueno, buenas noches, gracias por venir virtualmente. Hay colegas, amigos, conocidos que ya estuvimos mandándonos algunos mensajes por el chat. Antes que nada agradecer a la vida de tener este privilegio de poder comunicarnos vía Zoom, y me gustaría transmitir este agradecimiento y esta sensación de poder participar en un encuentro de esta característica y que todos lo vivamos así, ¿no? Porque en estos momentos de pandemia, de un viernes a la noche, podamos juntarnos a pensar y a reflexionar, ya es una situación que debiéramos estar agradecidos. Y todo lo que podamos contagiar de ideas en esta noche tiene que ver fundamentalmente con tratar de transmitir dos ideas. Una, tranquilidad, y la otra, esperanza. Dicho esto, vamos a compartir pantalla ahora. Vamos a ver si la tecnología me acompaña. Bueno, ustedes están viendo ahora un PowerPoint. Les cuento que yo soy médico y docente. La verdad que dos oficios que la pandemia nos ha complicado fuertemente la vida. Ejercemos la medicina y la docencia. Hablo en plural porque comparto esta charla con quien hablo en el día de ayer, Enrique Orchanqui, que nos hizo pensar alrededor de la problemática de la pandemia con los niños. Vamos a tratar de meternos con los mayores. ¿Cómo hacemos para convivir sin coronavirus? Ese es el gran desafío que nos instala la pandemia. O sea, no perder las redes sociales de contención, de afecto, de cariño, de empatía, pero que no se nos meta el virus. Lo que ha instalado fundamentalmente el coronavirus es que todos vivimos una situación de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. Y esta situación de incertidumbre es porque es una enfermedad nueva de la cual tenemos muchísimas más dudas que certezas. Desde este lugar de médico y docente vamos a tratar de transmitir muy brevemente algunas ideas de las certezas que tenemos del coronavirus para entrar después de lleno con el tema de los adultos mayores. La primera, que no es una gripe. Primero decíamos que era como si. Es muy contagiosa. Es un bicho muy jodido y es muy contagioso. Y tenemos el otro problema, que los asintomáticos también contagian. Estos dos elementos pueden explicar por qué hoy hay 2,5 millones de personas que han tenido contacto con el virus. Cualquier persona asintomática lo puede contagiar, y un bicho mañoso contagia de manera muy fácil, muy sencilla. ¿Qué sentido tiene el aislamiento, la cuarentena, todo esto que estamos padeciendo y aprendiendo? Que tenemos que cuidar a los ciudadanos para que no se enfermen, y también cuidar al sistema de salud. ¿Por qué? Porque como es muy contagiosa, vamos a suponer que en Córdoba se enferman 10 personas de gripe por mes. Van a enfermar 10 de coronavirus, pero en vez de hacerlo en un mes, se enferman los 10 el mismo día. Entonces se internan todos, no hay clínica que contenga todo eso. Entonces, las medidas que se están tomando del Ministerio de Salud y desde esta sigla que debiéramos aprender, que se llama COE, Comité Centro de Operaciones de Emergencia, es cuidar a los ciudadanos para que no nos enfermemos, pero también cuidar al sistema de salud, porque el coronavirus produce mucha enfermedad y mucho daño cuando, además de contagiarnos todos, nos contagiamos todo el mismo día y a la misma hora. Entonces no podemos entrar a las instituciones de salud. Por eso el aislamiento social es efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque no nos contagiamos, y los que se van contagiando de a poquito. Esto se ha logrado en Argentina, que hoy es mirado por el mundo como un país ejemplo para la Organización Mundial de la Salud.
¿Cómo hacemos para seguir la pandemia? Porque estamos inundados de cifras, infectados, muertos, enfermos, internados, etc. Yo les voy a dar 2 termómetros de la situación para seguir a nivel país y a nivel comunidad si vamos bien. ¿Vamos bien con todo lo que estamos haciendo? Y entonces ustedes, para saber si vamos bien, fíjense el número de fallecidos, que es un número muy concreto, muy preciso, contra el millón de habitantes. Entonces, el número de fallecidos por millón de habitantes es un elemento para saber si vamos bien. Y el otro elemento para saber si vamos bien, el cuidado, cuidar a los ciudadanos, es cuántas camas de terapia intensiva tenemos desocupadas. Es cuidar al sistema de salud. Estas son, les podría decir, las pocas certezas con las que contamos quienes trabajamos en el área de la salud. Vamos a entrar entonces ahora, se me salió la presentación. ¿Cómo hacemos para cuidar a los adultos mayores? ¿Por qué hacemos tanto hincapié con los adultos mayores? Porque la totalidad de los que fallecieron, de todos los que fallecieron en el mundo, el 80% son personas mayores de 65 años. Entonces yo me imagino que si en este grupo hay algunos de más de 65 años, se va a atemorizar, etc. La edad no nos dice nada. Nos dice que en los mayores es más complicada la enfermedad. Pero cuando uno se mete en ese grupo de mayores de 65 años, en Italia, que vimos imágenes muy traumáticas, muy trágicas, donde el sistema de salud colapsó, el promedio de edad era mayor de 80 años. Y cuando uno lee las cifras, eran personas de 97, 104, 102 años. O sea, cuando decimos que el 80% son mayores de 65 años, es solamente un parámetro de edad que no dice nada de cada uno. No dice nada de cada uno. Una persona de 66 años puede estar postrada con una secuela de ACV en un geriátrico y no es autoválida. Y una persona de la misma edad es presidenta de la nación. O sea, que la edad por sí sola no nos dice nada. Entonces, pero como tenemos este parámetro en los adultos mayores frágiles, o sea, con otras enfermedades, la cosa no va bien, es que hay que alertar los cuidados. Entonces, me parece más feliz de decir, aunque no suene tan cómodo, que los que están más complicados en esta pandemia son los viejos, muy enfermos y muy pobres. Ese es el grupo poblacional de mayor riesgo. Cuando yo le agregué estos aditamentos sin sistema de salud, probablemente los que están participando de esta charla pueden relajarse un poquito y decir, bueno, tengo más de 65, pero no estoy en el grupo de riesgo, porque realmente no está en el grupo de riesgo. Si volvemos al inicio de la charla, persigo 2 objetivos: llevar tranquilidad y esperanza. Y acá se nos plantea un tema porque uno de otra manera siempre eligió tener un hijo, 2 hijos. Esos son deseos elegidos, pero no elegimos tener los padres. A nuestros viejos no los elegimos, a nuestros abuelos tampoco. Entonces acá se impone una cuestión moral y, si se quiere, ética, y nos encontramos con un desafío de cómo hacer para cuidar a quien no elegimos. Cómo cuidar a los que nos cuidaron. Y si hacemos un poquito de memoria, alguien te cambió los pañales, alguien te dio la sopita de noche, alguien te abrazó para que vos puedas dormir de noche. Esos han sido nuestros viejos o nuestros abuelos. Entonces acá está bueno vivirlo como una oportunidad histórica en donde le podemos devolver a nuestros padres, a nuestros abuelos, lo que ellos nos dieron. Entonces, la consigna de esta charla, y a lo largo de estos minutos también, va a ser cuidar a los que nos cuidaron. ¿Cuál es el problema? Que durante décadas nos hemos venido transmitiendo la idea de que la mejor manera de cuidar a los que nos cuidaron, de los adultos mayores, es ir a abrazarlos, es estar presente con ellos, es acompañarlos, es construir una red social que los incluya, que les dé pertenencia. Hemos hablado largamente de lo que es la gerontofobia, cuando decimos que viejo de miércoles, ¿no? Cuando no tomamos la sopa, ¿quién nos roba? No nos roba el joven de la bolsa, nos roba el viejo de la bolsa. Entonces, con estas medidas de cuidar a los que nos cuidaron, tenemos que aislarlos, ¿no? Aislarlos, entonces hay que tratar de no confundir aislamiento con abandono. ¿Por qué? Porque el aislamiento genera 2 elementos graves a la hora de provocar enfermedades, que son la percepción de soledad y la imposibilidad de movilizarse.
Entonces, acá, ¿cómo hacemos para que la soledad del aislamiento no se perciba como soledad? Y entonces acá utilizamos todos estos recursos que estamos usando ahora, ¿no? Nos comunicamos por vía Zoom, usamos el celular para hacer videollamadas, o usamos el teléfono fijo para comunicarnos, o usamos el internet, etcétera, etcétera. Y si no podemos usar esas tecnologías porque nuestro familiar no puede, con que haya un vídeo de por medio, ya está, no hay contagio. Y si no, tomar una distancia de 2 metros, y a 2 metros le podemos cantar, ellos nos pueden pasar las pastas que nos prepararon el domingo, como hacen habitualmente, nosotros le podemos llevar una torta o el celular nuevo para que puedan hacer videollamadas por WhatsApp. Entonces, el otro desafío que se nos plantea, que la soledad no sea percibida como soledad, es tratar de tener una comunicación no presencial. La comunicación no presencial puede estar mediada por la distancia de 2 metros y eso ya evita el contagio. Y bueno, hay una cuestión que me sale de médico porque hay que reforzar a los adultos mayores, la vacuna antigripal y la vacuna antineumococo es trascendente en esta pandemia y hoy adquiere mayor importancia. ¿Qué estamos viviendo hoy? Esto es muy breve, muy cortito, para después avanzar en el tema más específico. Nosotros estábamos en el 4.º piso, que era la cuarentena sanitaria, que es la más fuerte, la más terrible, que es para los contagiados o los contactos directos. Pasamos al 3.er piso, que es la cuarentena total, digamos, que es la que se decreta por territorios. Seguramente el lunes vamos a empezar a salir de la cuarentena a aquellas localidades o territorios donde no haya tanto número de habitantes, no haya tantos infectados. No creo que Ciudad de Córdoba entre en ese grupo. Después tenemos la cuarentena voluntaria, que es para la población de riesgo. Acá sí entran los adultos mayores. Y después el modo coronavirus de vivir. A mí me gusta eso de modo coronavirus. ¿Viste? Porque en el celular vos lo tenías, modo vibración, modo avión. Bueno, ahora vamos a tener que aprender a vivir en modo coronavirus. Es adoptar nuevos hábitos que van a ser permanentes. Esta cuarentena que yo no veo que termine para descansar, porque nunca había laburado tanto con este tema del aislamiento en la universidad, virtualizarse, y en el consultorio, la telemedicina y las consultas presenciales implica una serie de recaudos muy complejos, pero cuando uno se traslada a la ciudad ve que la gente ya tiene el modo coronavirus de vivir. En la cola, en el súper, en la distancia de más de 2 metros, todos usan barbijo, todos andan poniéndose alcohol, lavándose las manos, entonces con que nos lavemos las manos, usemos barbijo y tomemos distancia, estamos en el modo coronavirus de vivir. Vamos a salir de la cuarentena y cuáles son las características de este modo coronavirus de vivir, porque si algo pudiéramos contagiar en esta breve charla, es adquirir esos hábitos para contagiárselo a las seres que queremos. Distancia más de 2 metros, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla cuando salimos de nuestro domicilio, por eso ahora que estamos cada uno en casa nos podemos ver la cara y eso es re lindo. En el consultorio yo cuando atiendo pongo la distancia con el paciente más de 2 metros y le digo saquémonos la mascarilla para vernos la cara y poder interpretar la expresión de la cara. Y bueno, estas son medidas que muy probablemente sean permanentes, digamos, porque cuando empecemos a vincularnos, volvamos a la facultad, volvamos a hacer todas esas cosas, vamos a tener que mantener estos hábitos. Y acá quería detenerme un minuto en esto de enfermarse por coronavirus. Uno se puede enfermar por coronavirus, perdón, vamos a ir para atrás. Enfermar por coronavirus es lo que clásicamente nos informa la televisión cada minuto, cuántos se enfermaron por el coronavirus. Pero uno puede estar enfermo de muchas otras cosas y que con coronavirus las cosas no nos vaya bien. Que este grupo de adultos mayores, en general que viven en hogares de adultos mayores, pensemos que en Córdoba hay apenas 20 muertos nomás por coronavirus, es una tragedia, pero es un número insignificante comparado con otras causas de mortalidad. Entonces uno puede morir con coronavirus porque tiene otras enfermedades y además tiene el coronavirus. Quizás lo más valioso de la charla, y vamos a interactuar con las preguntas, y vamos a tratar de no enfermarnos de coronavirus, ¿no? ¿Cómo impacta en nuestra salud estar aislados, no estar en contacto con nuestros seres queridos, no poder acceder a las cosas que nos gustan, no poder llevar adelante nuestros proyectos que teníamos para el 2020, y cómo manejar la incertidumbre y el miedo? Y uno que está en la práctica profesional cotidiana, sin dudas, tenemos que asistir muchísimos más adultos mayores
que se enferman de coronavirus y no por coronavirus, y no con coronavirus. Se enferman de coronavirus, ¿por qué? Porque el virus los pone en un lugar de aislamiento donde afecta las dos condiciones básicas para no enfermarse. Caminar media hora por día y no tener percepción de soledad. Y hoy, estos dos elementos son los que ponen en un grupo especial de riesgo para enfermar de coronavirus por otras enfermedades, porque la vida no comienza ni termina en el coronavirus, y quizá esto sea lo más interesante que podamos intercambiar en la charla. Vamos a terminar con dos refranes. Primero, zapatero a tu zapato. Y acá me parece que no podía no decir esto. Vivimos en una sociedad democrática en donde a través del voto es casi como el aislamiento, ¿no? Porque vamos solo y en un acto de libertad elegimos a quién queremos que nos gobierne. Hoy estamos todos aislados. A mí no me gusta decir encierro, me gusta decir que elegimos la libertad colectiva de cuidarnos entre todos. Elegimos la libertad de quedarnos en casa para cuidarnos entre todos, como la libertad que ejercemos en el cuarto oscuro en soledad. Y digo zapatero a tu zapato porque, como pocas veces en la historia, los gobiernos provinciales, municipales, nacionales que quieran, han ido a consultar a la gente que sabe. Es como si hubiéramos tenido que hacer, no sé, un barco, llamábamos a los mejores técnicos en barco. Hubiéramos tenido que hacer un dique y llamamos a los mejores ingenieros en dique. Lo que uno percibe, y porque además del ámbito donde se mueve, que se han consultado para tomar decisiones políticas a la gente más idónea en epidemiología, en sanitarismo, en medicina, en infectología, en clínica médica, en terapia intensiva. Se ha armado un grupo que uno no ha visto frecuentemente en la vida democrática de nuestro país, gente de excelencia académica que asesora a los políticos en términos de zapatero a tu zapato. Y la segundo refrán, es el que ríe último ríe mejor. ¿Por qué quería traer este refrán? Porque los adultos mayores probablemente sean los últimos en salir de la cuarentena. ¿Por qué? Porque son el grupo de mayor riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a sostener este abrazo reprimido hasta que nos podamos encontrar con nuestro papá, con nuestro abuelo? Y bueno, le digamos, no nos quitemos este privilegio de darnos el abrazo y se quede todavía en su domicilio, aislado, sin percepción de soledad, comunicado, pero mediado por la tecnología o 2 metros de distancia, e insistirle con este dicto: aguanta viejo, que ríe último, ríe mejor. Y por último, anda dando vuelta unas encuestas que se ha hecho a distintas personalidades, figuras del mundo político, del humor, artístico, y le preguntaron a quién aplaudiría. ¿A quién aplaudir en este momento difícil? Yo vivo en un barrio acá de Córdoba y entre los vecinos decidimos aplaudir al personal que recoge la basura, los residuos, ¿no? A las 9 de la noche salíamos y los aplaudíamos. Era un momento muy, muy emotivo, muy conmovedor. Antes los vecinos aplaudían a quienes trabajábamos en el área de salud. Y yo quisiera transmitirle esta pregunta a ustedes. La noche me quedé pensando a quién aplaudir al final de esta charla. Y yo quisiera aplaudir a los adultos mayores. Yo quisiera aplaudir a los viejos que se están bancando esta situación con una capacidad, con una inteligencia, con una sabiduría que muchas veces no se le reconoce. Porque y esto que voy a contar es real, hace unos días me llama Sonia Torres, quizá ustedes la conocen, de abuela de Plaza de Mayo, ya tiene 89 años, es paciente mía, y me llama, y yo lo primero que pienso es una consulta médica, y me llama para preguntarme cómo estaba yo. Anoche me llamó el pintor Carlos Alonso, que es paciente, tiene 92 años, y yo pensé lo mismo. Y él me pregunta: che, Carlito, ¿cómo estás? Y eso me abrió el ojo de la cantidad de adultos mayores que hoy están asistiendo a los jóvenes, asistiéndonos a nosotros, con el afecto, con el cariño, con el llamado telefónico, y generando una cantidad de cosas que ellos ya tienen aprendidas. Porque hay una persona que tiene 80 o 90 años, seguramente hijo de inmigrante, vino con una mano atrás y otra adelante, sin saber el idioma. Aprendieron a desarrollarse, a crecer, a tener hijos, a criar a los hijos, a permitir que esos hijos puedan ser profesionales, a poner en valor una cantidad de aspectos morales y éticos que son los que nos constituyen hoy. Son esas personas que además atravesaron la dictadura del 76,
la crisis económica del 2001 y todas las que tuvimos los argentinos a lo largo de esta breve historia que tenemos como país. Entonces yo pediría un aplauso para los adultos mayores que van a reír últimos. Bueno, y como empezamos, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí vamos a las preguntas. Gracias. Genial, Carlos. Una de las consultas que yo tenía particularmente, ya la respondiste, y me parece que en esta placa donde hablas de esos refranes que podríamos tener para respuesta, ¿no? Para nuestros adultos mayores es importante. Pero una cuestión, mientras esperamos para leer alguna de las preguntas de la audiencia, que más dificultan a veces en esta circunstancia es la incertidumbre con respecto a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, mis padres me dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo esto? ¿Cómo, cómo podemos acompañarlos en esa espera indefinida, ¿no? Yo, la espera indefinida, yo creo que se va a terminar definiendo este fin de semana. O sea, estamos esperando las certidumbres que nos dicte el gobierno nacional a través del COE, este Centro de Operaciones de Emergencia. Y yo devolvería la pregunta. Yo le diría a tu viejo, che viejo, ¿vos cómo hiciste cuando no sabías qué iba a pasar mañana? Y yo creo que hoy la resiliencia, o la capacidad de adaptación o la capacidad de supervivencia que tienen los adultos mayores es muy superior a la nuestra. El tema es cómo cuidar a los adultos mayores frágiles, porque también es dable decir que muchos pacientes se descompensaron por el aislamiento. Se descompensan por quedarse quietos y por no tener el entorno afectivo al cual estaban adaptados en la rutina. Pero si un paciente adulto mayor está lúcido, yo le preguntaría, ¿no? Vos me decía al principio que yo había escrito un libro que se llama Cómo vivir 100 años. Mira, bueno, esto fácil, vivir 100 años. Entonces yo siempre digo que el libro no lo escribí yo, lo escribieron los pacientes que me contaron cómo se hace, porque ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo vivir 100 años? Y acá nos plantea lo mismo. ¿Quién sabe cómo se atraviesa esta cuarentena? ¿Quién sabe? Es más, ¿quién sabe quién es experto en coronavirus? Una enfermedad que tiene apenas 4 meses sobre el planeta. Este marco de incertidumbre nos tiene que hacer parar en la certidumbre de los afectos, en la certidumbre de la memoria, de los recuerdos. Entonces, podríamos preguntarle a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a los seres queridos, a nosotros, a los que estamos hoy participando en el tour, preguntarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros durante la cuarentena? Que va a ser un recuerdo imborrable, afectivo, cuando atravesemos esto. Entonces yo creo que son tiempos muy frágiles, muy vulnerables, pero también como que se viven en carne viva, ¿no? Entonces poder pisar el fútbol, como estamos haciendo ahora, con alguna certeza, sabemos cómo funciona el coronavirus, sabemos cómo prevenir, sabemos cómo cuidar al grupo más frágil, cómo atravesamos este tiempo disminuyendo el dolor al dolor. Y la forma es acompañándonos como estamos haciendo ahora, ¿no? Y compartir la incertidumbre, digamos, ¿no? El miedo. Ante el miedo, nada más saludable que compartir. Por eso, viste, cuando, tanto en el placer, ¿no? En la celebración, en la fiesta de fin de año, nos juntamos todos, brindamos, chupamos, nos abrazamos. Y cuando hay un duelo, hay una pérdida, también nos juntamos todos y nos abrazamos y nos acompañamos. Entonces, el gran desafío de este aislamiento es mantenernos conectados. Lo que nos protege de que caigamos son las redes humanas, que hoy están virtuales. Ok, hay varias preguntas, yo te voy leyendo algunas que me pasaron. Por ejemplo, ¿qué cambios dejará la pandemia en la relación de médicos y pacientes? ¿Generará mayor empatía hacia el paciente o por el contrario? Yo puedo contar simplemente mi breve experiencia. Yo estoy trabajo con ese grupo de adultos mayores. Puedo decirte que estoy en carne viva, ¿no? Porque cada consulta a mí me conmueve. No ha pasado muchas consultas que uno termina conmovido, emocionado. El último paciente que vi hoy es una mujer que sobrevivió como empleada doméstica, hoy tiene 74 años, 5 hijos, y hoy está aislada por el tema del coronavirus, vino por X motivo, pero digo, escuchar más, pero la relación médico-paciente mediada por la tecnología no es la ideal. Yo hoy lo que extraño es
poder abrazar a los pacientes, poder tocarlos. Mi señora es pediatra, el Enrique es pediatra. Nosotros no existe para nosotros la relación médico-paciente sin el contacto físico. Los pacientes tienen hambre de piel, ¿no? Tienen hambre de piel, de contacto, de que los abracen. Yo quedé muy marcado en mi historia personal cuando la madre de un colega estaba en terapia intensiva. Yo en esa época trabajaba en terapia intensiva y no teníamos más por hacer por ella. Entonces salgo y le digo, che, no podemos hacer más nada por tu mamá. Y él me dice, ¿cómo no pueden hacer más nada? No, no, con todo el cariño que te tengo, Ernesto, se llama Ernesto, no, no podemos hacer más nada por la mamá. Y él me mira a los ojos y me dice, ¿cómo? ¿No me va a dar un abrazo? Carlos, Ahí en más, sí, yo hay, siempre uso el abrazo, el estrechar la mano, el acariciar, y eso hoy no lo podemos hacer. Muy difícil, no tengo respuesta. Simplemente digo que lo estoy padeciendo como seguramente lo padecen la gran mayoría de mis colegas y la gran mayoría de los pacientes. sin duda mucha de la gente que nos está viendo se siente abrazada por tus palabras, Carlos. Hay gente como Vanina que dice que está con sus padres viéndonos y que los aplaude a ellos por cómo están afrontando esta situación. No sé, si querés elegir alguna pregunta, sentite libre. Yo te leo otra por acá, Dale, pero te dale, leo dos seguidas y si querés ir dale, buscando alguna. Una dale. dice, llama mucho la atención cómo le cuesta a muchos de nuestros adultos mayores aceptar o tomar medidas de prevención. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede manejar en esos casos? Y otra, si no se consigue vacuna o tratamiento efectivo, vamos a tener que tener más aislamiento social, como muchos más que en los países como España, Italia o Estados Unidos. Bueno, estas son algunas de las preguntas. Con respecto a la primera, yo creo que el sufrimiento mayor que han tenido los pacientes es la adaptación tecnológica. Eso ha sido el mayor trauma, te diría, que uno ha registrado o escuchado en la consulta. Porque tuvieron que familiarizarse con la videoconsulta, con el llamado telefónico, con el distanciamiento social. Y después cada uno, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada paciente de manera particular ha sabido sobrevivir. Pero el atravesar la dificultad tecnológica y el distanciamiento físico ha sido dramático. Entonces a mí me gusta usar una frase que es divertida, sobre todo el tema de la prevención. No vamos a poder compartir el mate, ¿no? Uno llegaba a la casa de alguien, a la casa de un paciente, y te decía, doctor, ¿se toma un mate? Y compartíamos el mate. Y ahora, a mí una de las cosas que más me asombra, digamos, no le voy a poder invitar a tomar un mate cuando llega una persona a tu casa, que una demostración de afecto, una experiencia antropológica, cultural, de vida, de amor, de cariño. Entonces yo digo, no vamos a poder compartir el mate, pero vamos a poder compartir el termo. Entonces yo creo que no hay que perder el espíritu del compartir y encontrar mecanismos en donde no está por fuera el humor, no está por fuera el humor, para desde cordobeses que nos distingue el humor, con humor, conservando esta cosa empática del compartir, construyamos redes a pesar de estar distanciados. En gente joven y aún en adultos, yo he visto cenas de amigos hechas por Zoom, festejos de cumpleaños hechas por Zoom, como este encuentro que estamos teniendo ahora, que hubiera estado lindo que se pudiera abrir los videos para todos, para que nos viéramos la cara y los micrófonos. Yo celebro ese encuentro y bueno, este es el desafío. Hay alguien que te pregunta por el lugar de la salud mental y cómo está la situación en este momento. Mira, Jimé dice, sos un dulce, te admiro y me emociono. Hay muchos fans acá de Carlos Pressman. No sé si encontraste alguna que te llame la atención, que quieras comentar. Me parece que es la observación más atinada. Hoy el mayor daño que está ocasionando el coronavirus es en la salud mental. Es toda la salud, básicamente. En estos pocas semanas de aislamiento, este casi mes que tenemos, lo que uno ha observado en los pacientes que lo han consultado ha sido trastorno del sueño, trastorno en la sexualidad, trastorno en los hábitos alimenticios, consumo de alcohol y de otros psicofármacos, la descompensación de pacientes con Alzheimer o con Parkinson por el aislamiento, por la inmovilidad, y pacientes cardiovasculares y osteoarticulares, digamos, porque empeoran los dolores artrósicos por la inmovilidad. Vuelvo sobre estos dos puntos que parece trascendente a la hora de contagiar algunas cosas. Las dos recomendaciones universales para los adultos mayores son caminar media hora por día y no percibirse solo. Y
y pareciera una condena, pero la forma de cuidarlos hoy a los adultos mayores es que estén aislados y no se muevan. Entonces, el gran desafío asistencial, ciudadano, humano es cómo conservar la movilidad, permitir, yo hago certificado todos los días, camine media hora por día y si lo para la cana, le muestro el certificado médico que está dando una vuelta a la manzana con el barbijo, con distanciamiento social, que muevan, que salgan, que caminen media hora a 2 metros de distancia y que no perciban soledad. Para no percibir soledad, estos recursos que veníamos enumerando de las nuevas tecnologías. Había una súper práctica que decía con la vacuna antigripal, ¿cómo hacemos? ¿Permitimos el ingreso al domicilio para que se aplique o vamos a algún lugar? ¿Cómo sería? Eh, Cada obra social ha dispuesto mecanismos en donde básicamente se priorizó ir al domicilio, hay que dejarlo entrar al vacunador, que va contra la norma de bioseguridad, y si no, lugares de referencia para vacunar. Lo importante es que ahí está un beneficio de la pandemia. Se aplacaron las voces absolutamente irracionales de no vacunarse. Esto hoy estamos todos esperando que venga la vacuna para el coronavirus, que podemos decir con algún grado de certeza, ahí hay 100 líneas de investigación muy serias, probablemente el año que viene tengamos la vacuna, y reforzamos una práctica médica que ha cambiado la historia del ser humano, que es la vacuna. La viruela está erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacuna. Entonces, reforcemos la idea de vacunar para la gripe y vacunar para el neumococo. Y esto es un cambio cultural, así como nos ponemos barbijo, lavamos las manos, hace muchos años que venimos predicando, y en esto en pediatría también el Enrique, con la utilidad y la validez de las vacunas. Mencionaste vacuna, bueno, y esta carrera científica que hay por tratar de conseguir una vacuna. ¿Eso va a cambiar el modo de vida coronavirus de todas formas? Hay alguien que está preguntando qué pasa cuando llegue la vacuna, por eso te hago esta pregunta. Cuando llegue la vacuna vamos a estar muy contentos. La vacuna debería ser universal, debería inscribirse en el derecho a la salud de todos, ¿no? Sea accesible, como hoy la vacuna antigripal, que es gratuita y para todos, universal. Pero yo creo que esto nadie lo puede saber, qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar mañana, o qué pasa el año que viene. Pero creo que algunos hábitos vamos a conservar. Y hábitos que ya el mundo ya había empezado a adoptar. Quienes han viajado al exterior les llamaba la atención, pero los orientales andaban todos con barbijo en los aeropuertos, ya empezaban a usar barbijo. Cambios en las relaciones laborales, ¿no? Cambios, profesiones que van a estar afectadas por este cambio tecnológico, el trabajo virtual. Yo creo que va a venir un salto cualitativo en la humanidad y que va a depender de cada uno de nosotros para dónde vamos. Yo lo que quiero hacer hincapié es que no nos olvidemos de cuidar a los que nos cuidaron y que el legado de valores que nos han dado lo podamos transmitir y sostener con pandemia o sin pandemia. Vamos a seguir siendo hijos, vamos a seguir siendo padres, vamos a seguir siendo nietos, vamos a seguir siendo abuelos. Estos valores esenciales creo que le han permitido a la humanidad sobrevivir a lo largo de miles de años. ¿Cómo no vamos a atravesar esta pandemia? Hay una lucha también ahí, Carlos, me parece, para dar todavía con respecto a algunas cuestiones que se han probado en este transcurso como efectivas, como cuidarnos, el aislamiento, ¿no? Algún otro tipo de medidas de este tipo, y mucha gente que relativiza el impacto de todas esas medidas. Tenemos a presidentes en distintos lugares haciendo también carrera por esa idea, ¿no? ¿Cómo te sentís con respecto a esos planteos? ¿Qué solés responder cuando llega? No, el aislamiento en realidad no va a ser tan efectivo, tal vez va a ser la misma cantidad de muertes. Y de alguna manera lo respondí con el refrán final, zapatero a tu zapato, digamos, ¿no? Yo creo que en esto cada uno de los que están escuchando ahora tiene una formación, una trayectoria, y hay que cuidarse de las noticias falsas. Busquen los datos, las cifras, es muy, muy sencillo. Mortalidad por millón de habitantes, cuántas camas de terapia intensiva están desocupadas, y ahí vamos a saber si vamos bien como sociedad, como gobierno, quienes gobiernan, como colectivo, como país, y ahí vamos a saber cómo estamos jugando en esta pandemia. Hay gente muy capacitada, muy idónea, y hay gente que no, que está preparada para otra cosa. A mí si se me rompe el zapato, yo voy al zapato.
No sé si Clarito. respondí. Podría ser mucho menos político, pero en los tiempos de pandemia creo que tenemos que ser muy cuidadosos, cuidarnos, tener como objetivo principal la vida de cada uno de nosotros, cuidar a los grupos más frágiles, más vulnerables, ser agradecidos de tener el privilegio de poder tener esta charla entre nosotros, pensar en los demás, pensar que la están pasando muy mal mucha gente, no solo de coronavirus, con coronavirus, por coronavirus, sino el de coronavirus es por el aislamiento y la situación económica. Hay gente que está atravesando momentos verdaderamente muy difíciles. Entonces, tratar de ejercitar la empatía, de ponernos en el lugar del otro, en los pies del otro. Y volvemos a las dos ideas iniciales de esta charla. Si de alguna manera uno quisiera contagiar algo en estos breves minutos, es tratar de estar tranquilos, disminuir el miedo y tratar de construir entre todos esperanza. Si pudiéramos tener una vacuna para la esperanza es la que uno quisiera inocularle a cada uno de nosotros para poder atravesar esto con el menor dolor posible. Bueno, Carlos, me voy con muchísimas ideas para compartir en casa y con mi propia familia. Imagino que todos los suscriptores que se sumaron hoy, llegamos a ser 80 en algún momento, seguramente van a tener muchas más preguntas para vos, pero en todo caso nos pueden dejar los comentarios cuando publiquemos el video y te metes ahí a escribir y seguir contando. Muchas gracias. Y bueno, un aplauso te hago para vos y para todos los que están poniendo el cuerpo realmente, como los recolectores de residuos y tanta otra gente que está haciendo posible que soportemos este camino. Muchas gracias, Carlos, por tantas palabras y tanto afecto para todos nuestros suscriptores. Gracias. Gracias, muchas gracias.